Dios les bendiga, hermano. Vamos ahora a lo que vinimos. En la mañana de hoy traigo un mensaje, una palabra, que para mi entender es bien edificante. Y que yo estuve orándole a Dios durante toda esta semana, que me trajera un mensaje, algo para compartir. Me dio mucho trabajo y no lo conseguí como hasta el tercer día. El pastor quizá haga una prédica en un día para otro, yo no puedo. A mí me toma como una semana. Y a veces boto el papel y empiezo de nuevo. Hasta que yo quede conforme al Espíritu, que es lo que yo quiero traer. Dicho esto, no quería traer y compartir un mensaje más. Quería traer un mensaje que Dios realmente pusiera en mi corazón, que salgamos edificados de esta iglesia con este mensaje. Así que el mensaje de hoy va a ser como les diría, como un mensaje híbrido. Es como una clase bíblica y a la misma vez una prédica. Con el único propósito de lo que les dije, salir edificado. Por consiguiente, vamos a leer muchos versículos bíblicos. Así que si se me duermen, no ronquen para que los otros sean edificados. Dios les bendiga. Ahorita les dije, mientras el hermano Rafael Lacomba estaba dando el devocional, de que el mensaje de hoy iba alineado con lo que trajo el hermano Lacomba. Y yo nunca hablé con Lacomba para el devocional que iba a predicar. El tema que vamos a discutir en esta mañana lleva por título Viviendo bajo la gracia de Dios. Y para hablar sobre la vivencia de la gracia de Dios, yo tengo que tocar dos personajes bíblicos: Moisés y el apóstol Pablo. A uno le fue revelada la ley y al otro la gracia. Así que voy a través del bosquejo tratar de adelantar para cumplir con el tiempo. Por eso no puse una alabanza comenzando, pero la tengo al terminar si me da tiempo. Viviendo bajo la gracia de Dios. Introducción. El versículo clave se encuentra 2 de Pedro 3:18. Hermano Ramón, si lo puede poner, no sé si lo tiene. Pues si no, búsquenlo en sus Biblias. Es el momento de abrir las Biblias, porque vamos a leer mucha Biblia. Y el propósito, by the way, el propósito de leer todos estos versículos es para sustentar lo de la prédica. Porque yo puedo pararme a hablar, pero si no presento un sustento bíblico, mis palabras no significan nada. Así que todo lo que yo diga, para hacerlo por la Biblia, reciban lo bueno, rechacen lo malo, dice la palabra. Leemos 2 de Pedro 3:18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué debemos crecer? En la gracia. Ese es el nuevo pacto, hermano. La Biblia se divide en dos partes: hace y desee, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué significa crecer en el conocimiento de la gracia? ¿Cuál es el significado verdadero del crecimiento de la gracia de Dios? Con esto, Pedro quiere decir que debemos crecer y madurar en nuestra comprensión y experiencia de la gracia que hemos recibido, como también de nuestro conocimiento y experiencia de Cristo, de una u otra forma. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, vamos a empezar nuestros primeros pasos andando en Cristo. Vamos a ir madurando en el conocimiento de su palabra, como también en nuestro comportamiento personal. Porque una cosa está atada a la otra. Y cuando venimos a Cristo, el viejo hombre va a desaparecer. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Esta es la manera en que entramos más plenamente en la vida abundante de Jesús, que entramos más plenamente en la vida que Jesús nos da.
Miren esto. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La voluntad de Dios es que vivamos en la gracia, en el nuevo pacto. Ya el diablo no tiene poder, no tiene lugar en sus vidas. Tenemos que aprender a reconocer el poder que hay dentro de la gracia de Dios. ¿Saben algo, hermano? En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían toda la autoridad y todo el poder para reprender al diablo. No lo usaron. Fueron engañados y no lo usaron. Pero lo tenían. Ya Satanás había sido destituido del reino de los cielos con una tercera parte de los ángeles que quisieron hacerse igual a Dios. ¿Y dónde lo pusieron? En la tierra. Pero Dios le dio toda autoridad a Adán y Eva. Los animales venían donde ellos y ellos le ponían nombre. Vivían desnudos y no había pecado hasta que desobedecieron a Dios. Solamente una cosa Dios le pidió: todo lo que está aquí es de ustedes, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente perecerán. Lo hicieron, desobedecieron, ¿y qué sucedió? Vino la muerte. Y por ahí la heredamos nosotros. Por eso es que todos tenemos que morir. Pero también dice la Biblia que según entró la muerte por un hombre, por otro hombre también entró la redención y la vida eterna, que fue Cristo. Por eso Dios le dijo a la serpiente: te heriré, y el hombre te herirá en el calcañán. Y entonces la herida de Satanás en el calcañán es cuando nace Jesús en María, que hirió entonces a Satanás, y ya Satanás tiene los días contados. No tiene ni lugar ni parte en nuestras vidas. Con esto, Pedro quiere decir que debemos crecer y madurar en nuestra comprensión y experiencia en la gracia que hemos recibido, como también de nuestro conocimiento y experiencia en Cristo. Esta es la manera en que entramos más plenamente en la vida que Jesús nos da. Entonces, en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos bendijo, eso es un término presente. No es que nos bendecirá, es que ya somos bendecidos. Y hay una diferencia entre decir que Jesús nos bendecirá a que Jesús nos bendijo. Hablando en términos presentes, nosotros somos bendecidos, somos más que victoriosos. El enemigo no tiene ni parte ni lugar en nuestras vidas. Y tenemos que aprender que bajo la gracia vivimos bajo un mejor pacto. Para poder entender la gracia, debemos primero hablar un poco del tema de la ley. ¿Y a quién fue dada la ley? La ley fue dada a Moisés en el monte de Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando Dios mandó a Moisés a liberar a los judíos del pueblo egipcio, que lo guió a través del desierto. Y que Dios le habló a Moisés y subió a la cima del monte Sinaí. Y ahí se le presentó Dios y le fueron presentados los 10 mandamientos. Sobre las tablas de la ley de Yahvé o de Jehová. El relato bíblico explica que mientras conducía a los judíos en el éxodo a Tierra Santa, Moisés llegó ante el monte Sinaí, ascendió a la cima de allí y Dios se le manifestó y le ordenó que proclamara ante el pueblo el decálogo de los 10 mandamientos. Significado del decálogo. Para el significado del decálogo: conjunto de los 10 mandamientos de la ley de Dios.
Eso es lo que significa el decálogo, o conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. El decálogo empieza: yo soy el Señor tu Dios, no te saco de Egipto donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Y por ahí siguen los 10 mandamientos. No codiciarás, no dirás falsos testimonios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y por ahí siguen los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son una conducta social. Debemos obedecer esos 10 mandamientos que todavía siguen vigentes. No porque estemos en la gracia caducaron los 10 mandamientos, no. Lo que caducan son otras leyes que vamos a hablar de ellas también. Y esos 10 mandamientos Moisés se los trajo a su pueblo. Cuando él bajó del monte Sinaí, ¿qué fue lo primero que se encontró? Un pueblo adorando un becerro de metal o algo así. La voluntad de Dios es que todos procedamos a bien. Y eso lo dice la Biblia en Juan 3:17. Y que dice, y la voluntad de Dios es que todos procedan a bien y que nadie se pierda. Los 10 mandamientos, tal como se registran en el Éxodo 20, del 1 al 27, son un código moral, que fue lo que hablamos, que abarca las relaciones entre Dios y el hombre, así como también las relaciones entre seres humanos. Y estos mandamientos representan un marco ético de una vida justa y armoniosa. Miren esto. La gracia de Dios hace énfasis en la fe. La ley hace énfasis en las obras y en los sacrificios. Hablamos de los 10 mandamientos, pero habían otras leyes que el hombre tenía que obedecer. ¿Y cuáles eran esas leyes? Bueno, pues eran las leyes del derramamiento de sangre y de machos cabríos, que se hacían una vez al año, para que por medio de esa sangre sus pecados fueran perdonados. ¿Qué significa? Que años tras años y tras años había que hacer un sacrificio de un becerro para que sus pecados fueran perdonados. Y sobre todo, que el animal que fueses a presentar también cumpla con los requisitos de Dios. Que fue lo que le pasó a Caín y Abel. Caín mató a Abel por celo, porque la ofrenda de Abel le fue de agrado. Y el otro buscó la cosita aquella que era de agricultura. Y le presentó: vamos a darle esto, que esto se me está pudriendo, vamos a decir, para que no se pierda. Y Dios no lo vio con agrado. Así que, aparte del sacrificio que tenían que hacer bajo la ley para que sus pecados fueran perdonados, eso era año tras año, año tras año. Hoy día, bajo el nuevo pacto, con un solo sacrificio, Dios nos perdonó los pecados, los viejos, los nuevos y los del futuro, porque nos ha puesto en lugares celestiales. Y el pecado del hombre, Dios buscó la forma de hacernos la vida más fácil, y fue a través de la gracia, a través de su Hijo amado. Por eso fue el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree pueda alcanzar vida eterna, porque por su sangre fuimos lavados. Para poder entender la ley y la gracia, debemos primero hablar un poco sobre el tema de la ley. ¿Quién fue dada la ley? Ya hablamos que la ley le fue dada a Moisés en el monte de Sinaí. El relato bíblico, pues todos lo conocemos. No voy a abundar mucho para no consumir mucho tiempo, pero sabemos que ya hablamos que Moisés tuvo que ir a donde el faraón.
No fue fácil, fue una trayectoria larga para que el faraón torciera su brazo y poder dejar salir al pueblo de Israel, donde era cautivo y prisionero, para liberar a su pueblo y llevarlo a la llamada tierra prometida, o la tierra santa. Moisés llegó ante el monte de Sinaí, que ya lo hablamos, a la cima allí con Dios, y se le manifestó el Señor. Se le manifestó y le ordenó proclamar ante el pueblo el decálogo de los 10 mandamientos. Un conjunto de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Conjunto de normas o consejos, aunque no sean 10, que es el significado de decálogo, que ya lo hablé. Y esto fue lo que sucedió. Resumiendo lo corto, para aprovechar el tiempo, porque si no, nos coge un par de días aquí. De relación a lo que era la ley y a quién Dios le dio la ley, que fue a Moisés. Ahora vamos a entrar en hay que abundar mucho, al tema de la gracia, del nuevo pacto. Ahora, hermano, hablemos un poco sobre el tema del pacto de la gracia. ¿Cuál es el significado de la gracia? ¿Qué significa la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es un don gratuito, a menudo descrito con términos como inmerecidos o favor inmerecido. Dios no toma en cuenta los éxitos y fracasos de la gente para determinar quién recibe su amor o su vida. Dios decide. Dios es soberano. Ahora bien, si hablamos de la gracia, tenemos que pensar a quién Dios le reveló la gracia. Y en este caso, Dios le reveló la gracia al apóstol Pablo. ¿Dónde dice la Biblia que la gracia le fue revelada a Pablo? Bueno, la respuesta la encontramos en Efesios 3, del 1 al 3. Efesios capítulo 3, del 1 al 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, nosotros somos gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, y también miremos ahora, hermanos, en el libro de Hebreos 8, 6 y 7, que dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Porque si aquel primer pacto, que es la ley, hubiera sido perfecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Y eso lo dice la Biblia en Hebreos 8, 6 y 7. Así que podemos ver cómo Dios nos fue facilitando el camino para poder llegar a Él y ser redimidos del pecado. El primer pacto era casi bien difícil, imposible. Pero ya el segundo pacto, Dios nos cubrió y se encargó de que así fuese, por medio de Jesús. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, fue instruido en el camino de la ley por su maestro Gamaliel, y fue Saulo y perseguidor de Cristo. Sabemos que Saulo de Tarso, antes de conocer la gracia de Dios, era un legalista. Y Pablo fue instruido por Gamaliel, que era su maestro de la ley. Y Gamaliel no era cualquier persona. Gamaliel era una persona, un erudito de la ley. Y Saulo, que es la misma persona que Pablo, y Saulo de Tarso entendía que todo lo que él estaba haciendo de seguir a los cristianos era lo correcto,
era lo debido. Y que todo eso que él hacía era para agradarle a Dios. Cosa que no era así. Saulo de Tarso estuvo presente cuando mataron al primer mártir, a Esteban, que murió apedreado, y él fue partícipe cuando mataron a Esteban. También persiguió a los creyentes y a los cristianos, y muchos los mataba. Muchos de ellos murieron. Y un día el apóstol, Saulo, todavía era Saulo, detrás de los cristianos que iban a Damasco, tuvo su encuentro con Jesús. Ahí fue la reconciliación de Saulo con Dios. Entonces, él vio una luz que se le presentó. Y cuando vio esa luz, cayó al suelo. Y le dice: ¿quién tú eres? Y él le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él quedó ciego automáticamente. Y al quedar ciego, lo mandó a Damasco. Y quedó ciego por 2 días y ni comió. Estuvo hasta sin comer. Jesús le habló a Ananías para que fuera a abrirle los ojos a Saulo. Y dice la Biblia que cuando los ojos de Pablo ahora fueron abiertos, cayeron como 2 escamas de sus ojos. Y pudo recuperar la visión. En ese momento, el apóstol Pablo le dice a Ananías que quería ser bautizado. Quería ser bautizado. Oiga, hermano. Y recibió el Espíritu Santo, fue bautizado y fue presentado a los demás apóstoles, los cuales no lo querían recibir porque le tenían pánico, le tenían miedo. Sabían quién era Pablo o Saulo. Entonces Ananías le dijo: no tengan miedo, porque él ahora es de nosotros, es otra persona. Dios transformó a ese hombre. Y la pregunta que yo me hago: ¿por qué Dios utilizó a Pablo para revelarle la gracia y no utilizó a otro de los apóstoles? Sabiéndose más, Pablo estaría como el 13. Pablo dice: a mí, a quien se me presentó como un abortivo y que no me lo merecía, porque yo perseguí la iglesia de Cristo. Pero se le reveló. Le era necesario Pablo para el ministerio de Jesús. ¿Y por qué le era necesario? Porque Pablo conocía la ley más que cualquiera de ellos. Pablo era un erudito de la ley. Y tan era así que ya lo dije al principio, mataba a los cristianos. Así que Pablo era necesario a Jesús para llevar su ministerio sobre la tierra. Tan es así que hoy día, no todo, pero la gran mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Y Pablo, en sus últimos días, como él dijo, he peleado, ya cuando fue enjuiciado para darle muerte. Él dice: he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona. Amén. Esta batalla que Pablo libró, y en aquellos tiempos, hermano, que no era fácil. Pablo peleó, lo mordió una serpiente venenosa, sobrevivió a un naufragio, fue azotado, apedreado, fue encarcelado. ¿Qué no pasó a Pablo? Como decimos aquí, pasó al Niágara en bicicleta. Pero Dios estuvo con él en todo momento y no lo dejó. Y el último día, cuando ya fue decapitado, que así fue que murió Pablo, llegó a los brazos de Dios. Algún día nosotros también llegaremos a los brazos de Dios. Y la batalla de Pablo fue transformar, como Jesús, transformar un pueblo legalista a entender la gracia de Dios. No todo el mundo, hermano, la gracia de Dios no todo el mundo la recibe. No sé por qué, pero es más fácil vivir en la gracia que en la ley. Muchas veces el hombre, en la naturaleza carnal, le es más fácil enjuiciar y condenar que amarlo y traerlo para la gracia. Hermano, si usted se cae, la palabra en el libro de Proverbios dice: si el justo se cae 7 veces se levantará. El justo. Levántese, camine, sacúdese el polvo y siga caminando.
Si usted recibió a Cristo Jesús como su único y Señor y Salvador personal, pídale perdón a Dios, reconcíliese con Dios y siga caminando. Y pelee la buena batalla como la que peleó Pablo. Lo más triste que hay de un creyente es perder su salvación conociendo la verdad de Cristo. Eso sí que es triste. Lamentablemente, nuestra naturaleza carnal caída siempre nos hace hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Tan es así que esto no tiene que ver con lo que estoy predicando. Hay personas que fuman. La cajetilla dice, esto da cáncer, y lo siguen haciendo. Se lo fuman y saben que le va a dar cáncer. La palabra dice que sin Cristo no hay salvación. Que la puerta a la salvación, que para llegar a los cielos necesitamos tener a Cristo, reconciliarnos con Dios, porque todo aquel que me confesare será salvo y tendrá vida eterna, y nunca más me acordaré yo de sus pecados. Y si pecamos, hermano, abogado tenemos en Cristo, porque todos vamos a pecar, todos vamos a llevar en nuestra naturaleza caída, en algún momento fallaremos. Pero lo importante no es cuántas veces fallamos. Lo importante es cuántas veces nos levantamos y seguimos caminando y peleando la buena batalla. Eso es lo importante. Y eso es lo que el Padre quiere. Estamos bajo la gracia. Mire, una de las cosas que yo creo, en mi opinión, que hay muchos hermanos o algunos hermanos y hermanas que se alejan de la iglesia o se apartan de Cristo, es que cuando pecan, si se criaron bajo una iglesia o algo legalista, les cae, no es el diablo, les cae un cargo de conciencia y no pueden perdonarse ellos mismos. No se pueden perdonar. Si Cristo te perdonó y no se acuerda más de tu pecado, ¿por qué tú te vas a acordar? Reconoce que ya Cristo te perdonó. No perseveres en el pecado. No confundas la leche con la magnesia. No podemos vivir una vida pecaminosa. Debemos andar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Cristo. Así que la bendición de vivir una vida en santidad es vivir una vida que usted va a vivir con muy pocos problemas en este mundo, porque el pecado trae consecuencias tanto aquí abajo como allá arriba. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y me envolví ahí hablando y no estoy considerando el tiempo. Vamos a leer más. Ahora, hermano, vamos a hablar un poco sobre el tema del nuevo pacto. ¿Cuál es el significado de la gracia? La gracia de Dios es un don gratuito, a menudo descrito como términos como inmerecido o favor inmerecido. Dios no toma en cuenta los éxitos y fracasos de la gente para determinar quién recibe su amor o su vida. Ahora bien, si hablamos de la gracia, tenemos que pensar a quien Dios le reveló la gracia, que ya lo dijimos, que fue a Pablo. Hay un comentario aquí que yo quiero traer. Yo a ver si lo encuentro aquí. Gálatas 2, 11, 16. Y yo lo escribí. Y ahora no lo encuentro. Vamos a buscarlo en la Biblia, hermano, porque esto es importante. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 16. Un momentito. Estoy como el pastor Ginés. Se me olvidan hacer las cosas. Mire, lo tienen en la pantalla, hermano. Yo lo voy a leer. Dice,
Ok. Sabiendo que el hombre no es justificado por la sola la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros vamos a dar buenos frutos. Y las obras que hacemos o hagamos o dejamos de hacer es porque Dios las pone en nuestros corazones. Pero yo no puedo presentar obras para ganar la de esto con Dios. Porque esto no es por obra. En el momento que yo tome ese pensamiento o trate de hacer cosas así, estoy restándole a Jesús el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario. No, tu sangre no fue literalmente estaría diciéndole, tu sangre no me fue suficiente. Tengo que hacer estas cosas, estas obras para ganar la de esto contigo. Nosotros hacemos buenas obras porque Dios las pone en nuestros corazones. Porque sale de lo más profundo de nosotros quererlas hacer por amor al prójimo. Que de hecho es uno de los mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y así como nos amamos nosotros, también debemos aprender a perdonar y amar a nuestro prójimo. En una ocasión, el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro en los Gálatas. Porque el apóstol Pedro era de condenar y de juzgar. Y eso lo vamos a ver en Gálatas capítulo 3 y el versículo del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Pero déjenme darle, antes de entrar aquí, voy a leer en el 11, capítulo 2 del 11. Pero cuando Pedro vino en Antioquía, le resistí cara a cara. Y es que Pablo reprendió a Pedro. Le resistió cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Se acuerdan? Que la ley obligaba a veces, bueno, era un requisito de la ley, ser circuncidados. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjate cómo se expresa Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligar a los gentiles a judaizar? Fíjense como Pablo le bajó fuerte a Pedro. Nosotros judíos somos de nacimiento y no pecadores entre gentiles, sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Ahora mire cómo termina Pablo en el versículo 3. En el capítulo 3, ahí mismo en el capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que vemos aquí claramente cómo el apóstol Pablo tuvo que hablarle fuerte al apóstol Pedro para que entrara en razón, porque era de juzgar, era de condenar. Acordémonos
que no necesariamente Pedro estaba haciendo esto de mala voluntad, sino que simplemente era un hombre como nosotros y que tenía virtudes, defectos, sentí, padecía, y fue un hombre que se crió en la ley hasta que llegó Jesús. Y esa transformación de cada uno de ellos, de cada uno de los apóstoles, no nos quede mucho, hermano, que esa transformación en cada uno de ellos trajo un cambio radical en sus vidas. Y eso es lo que todos esperamos de cada uno de nosotros, que el Señor nos toque y nos transforme. Voy a ir un momentito ahora a leer aquí. Aquí. Ok. Aquí Pablo, estoy en el libro de los Romanos, el capítulo 7. Yo le dije que íbamos a leer muchos versículos bíblicos, pero son necesarios, hermanos. Créanme que, como les dije, aquí hay una prédica y una enseñanza. Dice, el pecado que mora en mí. Ese es el apóstol Pablo. Aunque vinimos a Cristo, aún nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos tentados a pecar porque esa es nuestra naturaleza. Pero vamos a la lectura. Dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Fíjense que el hombre, la naturaleza, como les dije ahorita, eso fue lo que pasó con Adán y Eva. La resistencia, lo que es prohibido, a veces a nuestros jóvenes más todavía, le da la tentación de retar las cosas que son peligrosas, que son desconocidas, y a veces son bien atrevidos. Lo mismo pasa en la parte de nosotros como creyentes, y tenemos que reconocer lo que es del espíritu y lo que no es y lo que es de la carne, que no proviene del espíritu. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, fue una pregunta. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. El mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y esa es nuestra naturaleza caída. Dios quiere que hagamos siempre lo correcto y no lo indebido. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, yo sino el pecado que mora en mí. Entonces, el 21 dice, así, estos 3 versículos son claves. Dice, así que queriendo yo hacer el bien que hallo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior que me deleitó de la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es nuestra naturaleza caída, como dije ahorita. Y la vamos a llevarle y la vamos a cargar hasta que nos muramos. Yo puedo coger este cuerpo, como decía una hermanita, se llama Verónica, y coger y bañarlo, perfumarlo, pero mañana lo tengo que hacer de nuevo porque si no va a apestar. Tenemos que mantenernos firmes en el camino, creciendo en la gracia, madurando en el conocimiento de Dios, para mantenernos firmes hasta el final. Hay otro comentario que quiero hacer de la gracia, muy importante. La gracia no es una carta abierta para convertirlo en libertinaje, para hacer lo que te dé la gana a ti. Eso no es así, porque te vas a perder. Es más fácil llevar el evangelio de Cristo y vivir bajo la gracia que vivir bajo la ley. Pero si convertimos la gracia en un libertinaje, vas a pagar las consecuencias. Mire cómo termina el apóstol Pablo en los últimos versículos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, así que yo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De una u otra forma, hermanos, todos y cada uno de nosotros vamos a pecar. No caminamos sobre una nube, tenemos los pies en la tierra, pero tenemos que saber que abogado tenemos en Cristo Jesús. Y que si peco, me voy a levantar con más fuerza y voy a acercarme más a Dios. Aprender que esa piedra que me hizo tropezar en mi camino, ya yo sé que está ahí, que yo no voy a tropezar más con ella. Tengo que aprender a madurar, a crecer y a vivir bajo la gracia de Dios. Acercarme más siempre a la presencia de Dios. Ahora quisiera compartir, ya se lo encontró aquí. Un momentito. Quiero hablar de algunas diferencias, que esto sí es bueno, que hay entre la ley y la gracia. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios, porque Jesús cumplió con los requisitos de la ley por ellos. Colosenses 2:14. Bajo el viejo pacto de la ley, los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año, y el proceso debía repetirse cada año. Lo mencioné al principio. Cada año, bajo la ley, había que sacrificar un animal para que la sangre de ese animal borrara nuestros pecados. Ahora, bajo el nuevo pacto de la gracia, la sangre de Jesús ha quitado los pecados pasados, presentes y futuros de los que creen en Él, completa y perfectamente, de una sola vez y para siempre, no temporalmente. Hebreos 10, 11 al 12. La diferencia entre el viejo pacto y la ley en el nuevo pacto de la gracia: bajo el viejo pacto de la ley, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra cumplida por Jesús. Hay una diferencia radical. Romanos 4, del 4 al 5. Bajo el bajo pacto de la ley, Dios visitará todos tus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 20:25. Ustedes recuerdan el ciego del pozo de Silaí,
que cuando iba Jesús con los apóstoles, ellos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que fuera ciego? Y Jesús les responde: no es que pecó ni este ni sus padres, sino que era para la gloria de Dios. La ceguera de Dios era para Dios glorificarse a través de la sanidad del ciego del pozo de Siloé. Pero antes decían que los pecados, si no se perdonaban, los venían arrastrando de generación en generación hasta la cuarta generación. Por eso dice eso ahí. Bajo el nuevo pacto, Dios no se acordará nunca más de tus pecados. Hebreos 8, 12, 10 al 12. Y hay un versículo bíblico que también dice: y echaré todos tus pecados al fondo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel recibirán bendición solo si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios. En lo exterior y en lo interior, en Deuteronomio 28, 13, 14. Ahora, hermanos, vamos a escuchar esta alabanza para concluir el mensaje. Escúchenle y prestenle atención a esa alabanza. Súbela, Ramón. Porque recuerdas todos tus pecados, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ya el Señor te perdonó, tus pecados se limpió en la sangre de Jesús. Y si el diablo viene a ti a decirte no es verdad, solo debes recurrir a la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús, y se alejará de ti. A la sangre de Jesús, a la sangre de se alejará de ti. Porque recuerdas tu vida pasada, porque recuerdas todos tus pecados, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ya el Señor te perdonó, tus pecados se limpió en la sangre de Jesús. Y si el diablo viene a ti a decirte no es verdad, solo debes recurrir a la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús,
Gloria a Dios. Toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, voy a hacer un llamado al que quiera pasar al frente, ya sea para reconciliarse con Dios y si no, para recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Las puertas están abiertas. Acuérdense que solamente Cristo Jesús es el que va a permitir que entremos al reino de Dios. Y es a través de Él y el perdón de Jesús por nuestros pecados que debemos accesar al reino de los cielos. Aquel que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese día su nombre será inscrito en el libro de la vida y pasará de muerte a vida. Como le dije al principio, Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieras de nuevo, no entrarás al reino. Así que las puertas están abiertas. Si no, pues, me alegro que todos estén en Cristo Jesús y que ya lo tengan en sus corazones y en sus vidas. Eso me alegro mucho. Pues, para concluir, vamos a orar para ser despedidos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que ha sido impartida en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por permitirme cumplir con este compromiso tan importante, Señor. Y que seas tú el que, Señor, abras en nuestras mentes, en nuestros corazones, todo entendimiento. Que sigamos creciendo en gracia, Señor. Y que cada día, Señor, maduremos más en tu palabra. Ahora, Señor, guíanos a nuestros hogares. Dirígenos, Señor, que lleguemos a bien. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto. Amén.